Se llama la avioneta. Sirve para transportar gente. Lo he construido con cartón y también con palos y le he puesto pegamento. Si fuera de verdad la avioneta, podría transportar gente y a mí. Hola, mi invento se llama guardarrodillos. Sirve para guardar una vez acabemos de pintar. Lo he construido con una botella de agua. Como veis, y la he forrado para decorarla con rotuladores. He dibujado un cubo de pintura, un pincel y gotas de pintura. Sirve para las personas que pinten su casa y sobre todo para los pintores. Espero que os guste. Pues mi invento se llama la hucha ordenada. Como cada hucha tiene que tener líneas y como su nombre lo dice, está ordenada, con lo cual hay un espacio para cada tipo de moneda y billetes. De billetes hay uno que ahí se meten todos billetes, da igual si son diferentes o no. La de 1 céntimo, cuando la abramos, veremos que todos van a caer en sus respectivos sitios. Porque si la volvemos a poner, vemos que las de billetes efectivamente caen en el de billetes. La de 10 efectivamente cae donde están las monedas de 10. Y también las de 50 caen en en la parte donde caen las monedas. Lo he hecho con una caja de zapatos, con un collage de distintos papeles de colores que tenía en casa. También le hice los compartimientos también hice los compartimientos para que no quede todo barrajado y puse estos bummets para poder poner en rotulador sus respectivos, para saber dónde tiene que ir cada moneda. Este invento me podría ayudar a mí y a las personas en ordenar el dinero en vez de estar buscando en bolsillos. Si necesitamos 1 euro y no tenemos, pues ya sabemos dónde buscar. Lo buscamos en la de 50 céntimos, por ejemplo. Y también ayudaría en tener dinero mejor guardado, porque a veces se cae y se pierde. En cambio aquí no se puede perder. Espero que les haya gustado mi invento y recordad que yo soy Arnau Lucas. Título del invento: el vaso. ¿Para qué sirve? Para beber agua. ¿Cómo lo has construido? He cogido una botella y luego la parte de abajo le he recortado, y como he cortado por el medio recto y después le he recortado y después le he puesto por debajo para que se pueda coger bien. ¿En qué crees que te puede ayudarte al resto de personas? Pues que si no tienes botella puedes llevarlo. Estos son mis inventos. Mi mano robótica hecha con cartón, cuerda, paquitas y silicona. Y después mi pinza coge todo, que es una pinza hecha con palillos mondadientes, palitos de helado y palitos de helado más gordos con 2 tapones. Estos sirven para dar sustos, para jugar y para de todo. Luego la pinza sirve para coger cosas a distancia. Puedes hacerlo de esta manera o más larga o más corta. Estos son mis inventos. Hoy he hecho un lapicero multiusos.
Sirve para no tener que buscar la goma así todo el rato y tenerla aquí ya que esté en el cajoncito. Le he construido con un Tetrabricks, goma eva, silicona y un pendiente. Nos ayuda a tenerlo todo más organizado. Hola, este es mi invento. Este invento se llama Zaba. Este juguete es anfibio. Es anfibio porque tiene estas paletas aquí y también porque tiene esto que es como la cubierta. Sirve para jugar de manera diferente. Lo he construido con los siguientes materiales. Primero de todo es cartón. Después lo he construido con hojas blancas. Y por último lápiz, palillos y rotuladores. Y por último pienso que nos ayuda a imaginar. Hoy vamos a hacer una fuente de agua. Necesitamos botella de plástico, pajita, un vaso, agua y un objeto punzante. Le hacemos un agujero en la botella con el objeto punzante y metemos la pajita cuidadosamente. Abrimos el tapón de la botella y le echamos agua que cubra a la pajita. Ahora abrimos el tapón y como le entrará aire, se caerá el agua. Colocamos un globo lleno de aire en la boquilla de la botella y ahora soltamos el globo para que el aire empuje al agua y salga por la pajita. Título del invento: Mano mágica. ¿Cómo lo has construido? Material: cartón, cañitas, hilo y silicona. He hecho una mano, he puesto cañitas y luego he puesto el hilo dentro. ¿En qué crees que puede servir ayudarte a ti o al resto de personas en hacer masajes y bromas? Este es mi invento y cuando bajo los hilos se mueven. Para hacer un avión necesitamos una botella, papel, un rotulador, un lápiz, un recla, una tijera, una cola y cartón. Hemos cubierto el papel con la botella. Ahora vamos a hacer las alas del avión. Ahora voy a cortar las alas del avión. Ahora vamos a colgar las alas. Es así. Y después de colgar las alas, vamos a pintar los ventiladores y las ventanas. Y ahora hemos hecho nuestro invento. Los niños que no tienen juguetes pueden hacer esto. ¡Es fantástico! Esto es un robot. Le he llamado Don Robot. Sirve para jugar. Lo he hecho de cartón y para los amigos pueden jugar con él. Adiós.